¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Les recordamos que usted puede bajar este programa a su computadora o verlo directamente en la página de internet www.sanjoseperico.com en la pestañita que dice Manos a la Biblia, o si no también en www.gloria.tv poniendo en el buscador Manos a la Biblia, para que de esta manera usted lo pueda tener en su ordenador, en su computadora, y pueda bajarlo y trabajar estos textos quizás en comunidad también. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma, un domingo que nos habla fundamentalmente de la experiencia de Dios, una experiencia que nos lleva ciertamente a pensar más allá, a pensar en lo que es la vida después de la vida, a pensar en el futuro. Porque tener la experiencia de Dios es tener la experiencia de la totalidad, es tener la experiencia de alguien que nos transporta más allá de este mundo, de estas realidades, alguien que es trascendente. Y esta experiencia de Dios es la experiencia de la Cuaresma, la experiencia que tenemos que hacer en la Cuaresma. Veamos los textos. En el primer texto de este domingo nos encontramos con el capítulo 15 del libro del Génesis, en el versículo 5 hasta el versículo 18, con una interrupción. Génesis, primer libro de la Biblia, ¿se acuerdan? Sí. Capítulo 15, versículo 5. Dios, sacando afuera a Abraham, le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó como justicia. Abraham cree en la promesa de Dios. Pero aquí viene lo interesante de este texto, sobre todo desde el versículo 9. Hay un rito que Dios hace que constituye una alianza hecha por Dios con Abraham, una alianza hecha con signos. Son ritos que no son simplemente de los judíos, sino que también se encuentran en otras religiones y otras culturas extrabíblicas. Fíjese lo que Dios le dice a Abraham. Versículo 9 del libro del Génesis, capítulo 15. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y, partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham los espantó. Fíjese que aquí hay un rito, se llamaba fedú en algunas tradiciones extrabíblicas, que era partir las víctimas de por medio y pasar por el medio. Aquí el que va a pasar por el medio es Dios, en forma de columna de fuego. Puesto ya el sol, dice el versículo 17, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Esto de pasar por el medio de los animales partidos era un rito de alianza que se hacía entre los que pactaban la paz. En dos pueblos que se peleaban, después hacían las paces y hacían este rito. ¿Qué quería decir?
que yo sea partido por medio si no cumplo con lo prometido, con lo establecido. Un rito de alianza. Pero acá es curioso que el que hace la alianza es Dios. No es Abraham el que propone la alianza. Es Dios el que toma la iniciativa. Y con este rito está indicando la fidelidad que Dios tiene a esa alianza pactada con Abraham. Fíjese que en algunas tribus antiguas, este rito que, como decíamos, se llama fedú, se hacía colgando las mitades de las víctimas en la tienda y pasando por el medio cuando alguien estaba enfermo para conjurar el mal. O sea que es un rito de antiguas civilizaciones que Dios usa como signo de la alianza. Pero aquí está lo interesante que hoy nos viene bien comentar y compartir. Sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó Abraham en un gran sopor. ¿Sí? Abraham se duerme, queda como dormido, como estatizado. Y de pronto le invadió un gran sobresalto, un gran temor. Es esa experiencia de Dios que lleva a Abraham a sentir esta especie de temor, de sobresalto. La experiencia de lo divino, la experiencia de Dios, nos lleva precisamente a esto, ¿no? A sentir como un temor frente a la divinidad. Es lo mismo que sintieron los apóstoles, que lo vamos a leer enseguidita, cuando en el monte de la transfiguración se duermen y sienten temor. Es la misma experiencia de los profetas que delante de la manifestación divina sienten temor, desconcierto, lo que sintió María también ante el anuncio del ángel, cierto desconcierto. La experiencia de Dios, la experiencia de la divinidad, la experiencia de un Dios que se presenta y que quiere hacer alianza con Abraham en este caso, o con nosotros como su pueblo, es una experiencia que nos transforma, es una experiencia que nos hace trepidar, que nos hace movilizar el espíritu. Esto lo cuentan también algunos autores modernos de experiencias, por ejemplo, de un pintor famoso de Milán que tuvo una experiencia de Dios que lo dejó así, como dormido, como estatizado. Una experiencia que lo conmovió profundamente. Él lo cuenta en uno de sus manuscritos. Es la experiencia también de Pablo. Cuando va camino de Damasco, Pablo que cae de la cabalgadura y que siente esta trepidación interior, este movimiento interior frente a la presencia y a la acción de Dios. La Cuaresma que estamos viviendo tiene que ser un tiempo para que vivamos esta experiencia de Dios. Si la experiencia de Dios no nos conmueve de alguna manera, no nos transporta a otra realidad, si no tenemos esta fuerte vibración interior de lo que Dios puede hacer en nosotros, difícilmente podamos hablar de fe, de experiencia de Dios. Esto es lo que se vive, por ejemplo, en algún retiro, cuando uno se siente conmovido, o en algún momento fuerte de oración. La Cuaresma es para ponernos en este clima, como el clima de Abraham, ¿no? A la tardecita, ya al anochecer, y ver cómo Dios pasa, porque el texto nos dice que Dios pasó por el medio de las víctimas como una columna de fuego. El fuego es siempre en la Escritura signo de la presencia purificadora de Dios.
Qué bueno sería que en esta Cuaresma tengamos la experiencia de Dios, como la experiencia que tuvieron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y que leemos hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, la experiencia de la transfiguración del Señor. Antes de ir al texto de San Lucas capítulo 9, versículo 28, vamos a señalar un poco el contexto de esta otra experiencia que tienen los apóstoles. Es un contexto en el cual, si usted se fija en el capítulo 9 de San Lucas, vamos ahora al Evangelio de San Lucas, ¿sí? Lo tiene ahí, supongo, sobre la mesa, porque hay que tener la Biblia ahí sobre la mesa para atar manos a la Biblia. En el capítulo 9, si usted se fija en los títulos, va a ver cómo desde el versículo 18 está allí la profesión de fe de Pedro y luego el primer anuncio de la pasión y lo que Jesús señala como condiciones para seguir a Jesús. Jesús les está hablando a los discípulos, a los apóstoles, de que Él va a padecer, de que no es el Mesías que estaban imaginando o la idea de Mesías que andaba rondando en aquellos tiempos. Sobre todo en esa fecha en donde se produce este fenómeno de la transfiguración, que parece ser que fue durante la fiesta de los tabernáculos en Israel. ¿Cuál era la idea? La idea era de un Mesías glorioso, poderoso, medio sociopolítico, ¿no? Y Jesús le dice que no, que el Hijo del Hombre debe sufrir, ser reprobado por los ancianos, que debe morir, resucitar al tercer día. Los apóstoles no entienden mucho, pero saben que también para seguir a Jesús hay que negarse, etc. En ese contexto es donde Jesús, unos 8 días después, dice San Lucas, toma consigo a Pedro, Juan y Santiago y sube a la montaña a orar. Nos ubicamos ahora en el monte de la transfiguración y en una actitud de oración, bien como lo de Abraham, que estaba en la presencia de Dios a la tardecita en un clima, el clima de la oración. En ese clima es que Pedro, Santiago y Juan van a tener esta otra experiencia de Dios que enseguida vamos a explicar. No se vaya, que el texto es muy hermoso para comentarlo, meditarlo y ver si podemos sacar de este texto grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual en esta Cuaresma. Una pausita, ya regresamos. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará ¿a cuánta gente llevaste? Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará ¿a cuánta gente recibiste en ella? Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad.
Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Bien, volvemos con esto que es Manos a la Biblia. Les recordamos que usted lo puede ver al programa, bajarlo inclusive a su computadora en la página de la parroquia www.sanjoseperico.com, en la pestañita que dice Manos a la Biblia, o también en www.gloria.tv poniendo en el buscador Manos a la Biblia. Bien, vamos al texto de San Lucas, capítulo 9, versículo 28, que nos habla de este fenómeno, de esta experiencia que los discípulos tienen de la transfiguración del Señor en el monte. Habíamos dejado a Jesús allí, en la montaña. Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña a orar. Aquí hay dos cosas que hay que remarcar. La primera es que Jesús sube al monte. No dice cuál, los textos bíblicos, porque este texto está en los tres sinópticos, en los tres evangelios sinópticos. No dice cuál es el monte. En la tradición cristiana y en la tradición en Tierra Santa está el monte Tabor, pero no dice el nombre, no importa. Lo interesante es el significado de la montaña, porque es en la montaña en donde se tiene normalmente la experiencia de Dios. Abraham subió a una montaña para sacrificar a su hijo Isaac. Moisés subió a la montaña para recibir la ley. En la montaña también Elías tuvo la experiencia de Dios. Jesús fue a la montaña para el monte de las tentaciones. En la montaña de las bienaventuranzas nos da ese discurso fantástico de las bienaventuranzas. En el monte Tabor se transfigura. En el monte de los olivos tiene la experiencia también de la ascensión. En fin, la montaña es el lugar de la experiencia de Dios, porque la montaña nos habla de elevación y de soledad, de cierto clima de silencio y de trascendencia. Cuando uno sube a una montaña se siente elevado, se siente transportado a otra realidad. Y además dice para orar. San Lucas expresa mucho esta realidad de Jesús orando. El Jesús de San Lucas es un Jesús que dedica mucho tiempo a la oración. ¿Qué sucede allí? Mientras oraba, dice el texto de San Lucas, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Los vestidos blancos
fulgurantes, brillantes, es el signo de la presencia de Dios. Acuérdese, por ejemplo, de los textos que nos hablan de la resurrección del Señor y cómo los ángeles estaban vestidos de blanco, un blanco brillante, fulgurante. Es el signo de la presencia de Dios. También en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de los justos que están en el cielo, se habla de que llevan vestidos fulgurantes, brillantes, blancos. Sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Quiere decir que hay allí una experiencia de la presencia de Dios. Y su rostro se mudó, se transformó, se transfiguró. Era un rostro también brillante. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando Moisés estaba en la cima de la montaña, no podía ver el rostro de Dios, sino que lo vio de espaldas, dice el texto. En cambio, aquí los apóstoles ven el rostro de Jesús. Y es un rostro transparente. Y cuando Moisés bajó del monte, los judíos no podían mirarlo al rostro porque era un rostro brillante. Había estado en la presencia de Dios. Acá también Jesús está con un rostro brillante, un rostro transfigurado. Y dice, conversaban con él dos varones, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria. Si también estaban brillantes, como si estuvieran en el cielo. Moisés y Elías, ¿por qué estos dos personajes? Estos dos personajes estaban unidos al sentido del Mesías. La tradición judía decía que cuando venga Elías era cuando iba a venir el Mesías. Que cuando viniera de nuevo Elías, porque Elías, según la tradición bíblica, había sido transportado al cielo en un carro de fuego. Así que estaban esperando que vuelva. Y Elías es el símbolo del profetismo en Israel, de todos los profetas. Elías. Y Moisés el signo también de la ley, porque Dios le dio la ley a Moisés. Entonces Moisés es el signo de la ley. Y Jesús está en el medio, entre Moisés y Elías. ¿Qué quiere decir esto? Porque este relato es un relato también simbólico. Está queriendo señalar que Jesús es la culminación del Antiguo Testamento. De la ley, Moisés, y de los profetas, Elías. Entonces, en Jesús se cumple la ley y los profetas. Jesús es el Mesías. Es el Mesías prometido. Pero ¿de qué hablan? Porque San Lucas es el único que nos dice de qué hablaban. Esto también es interesante. Hablaban de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. ¿Qué es esta partida de Jesús que estaba por cumplirse en Jerusalén? Porque Jesús está de camino hacia Jerusalén. Así lo plantea San Lucas en su Evangelio. El Evangelio de San Lucas es un camino desde la Galilea, desde Nazaret, hasta Jerusalén, ¿no? ¿Qué es esta partida? Y es la pasión y muerte del Señor, de lo cual ya Jesús le había hablado a los discípulos. Entonces, esta experiencia de la transfiguración es una respuesta, es el sentido final que va a tener esta partida, esta experiencia de la muerte y resurrección del Señor. Pedro y sus compañeros, aquí viene la experiencia de los discípulos. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria, y a los dos varones que estaban con él, vieron su gloria. Esto de ver la gloria es tener la experiencia de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Interesante, Pedro siempre así arrebatado, ¿no?
maestro, qué bueno es estar acá. Vamos a hacer 3 carpas, 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Seguramente que Pedro estaba pensando en la fiesta de los tabernáculos, donde los judíos hacían carpas para expresar la experiencia de campamento que tuvieron en el desierto, cuando Dios los fue llevando a través del desierto. Pero Pedro no sabía lo que decía. Y ahora viene otro detalle interesante. Estaba diciendo estas cosas cuando vino una nube y los cubrió con su sombra. Otro signo de la experiencia de Dios, la nube. La nube siempre en la Biblia, signo de Dios que acompaña, de Dios que cubre. Acuérdese que en el camino del desierto una nube cubría al pueblo durante el día y una columna de fuego durante la noche. Entonces, la nube que los cubre con su sombra es la experiencia de Dios, ¿no? Dios que se hace presente. Y dice, y al entrar en la nube, es decir, entran en la experiencia de Dios, se llenaron de temor. Ahí de nuevo el temor, como lo de Abraham que veíamos al principio. Y aquí viene el final del texto, que es como la meta, hacia donde nos lleva este texto. Se oyó una voz desde la nube. O sea, es la voz de Dios. La nube es la presencia de Dios. Se oye la voz desde la nube. Es la voz del Padre. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo, mi elegido. Hay aquí una profesión de fe de quién es Jesús. No nos olvidemos que este texto está escrito alrededor de los años 80 para la comunidad griega, cristiana griega, que necesita esta profesión de fe. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el elegido. Parecido a lo que pasó en el bautismo. ¿Se acuerda del bautismo de Jesús? Que también pasa exactamente lo mismo. Dios que habla y que dice, este es mi elegido. Pero acá viene la última palabra, el último verbo, que es lo importante. Escúchenlo. Este es mi hijo, escúchenlo. Y cuando la voz sonó, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Quedaron pasmados, quedaron impregnados de Dios. Vieron el final de la película, podríamos decir, antes de entrar a la pasión. La experiencia de Dios es experiencia de trascendencia, es experiencia de vida, es experiencia de una vida eterna que se nos acerca a través de la palabra de Jesús y de la presencia de Jesús, que es el Hijo amado. Jesús quiso de alguna manera prepararlos a los discípulos para que en la pasión no desfallecieran, sino que tuvieran esperanza. La experiencia de Dios nos permite, en medio de pruebas y dificultades, vivir la esperanza. Porque sabemos que hay un amor más fuerte que la muerte. Un amor que traspasa las fronteras de la muerte, las fronteras de nuestras limitaciones, las fronteras de nuestra pobreza. Qué lindo es vivir así la esperanza. La Cuaresma es este camino en el desierto de la vida, pero un camino en donde el cristiano sabe que el mal no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene el amor de Dios que traspasa las barreras de la muerte. Pero necesitamos vivir esta experiencia de Dios, como la de Abraham, como la de los discípulos. Ojalá que en estos tiempos de Cuaresma, en este tiempo que nos regala la Iglesia, podamos tener esta experiencia de Dios, experiencia del amor que nos embarga, de la nube que nos colma y que nos da esperanza. Será hasta la próxima, con la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias.